Bueno, en materia de contenidos, en la clase hoy de teoría del Estado, la primera pregunta es si hay dudas con las clases de todo lo que vimos en la primera unidad, qué cosa era la filosofía política, la teoría política, la teoría del Estado, la ciencia política. Ese fue un primer tema. Un segundo tema vinculado eh, a las diferentes perspectivas acerca del poder. Ese fue un segundo tema. Las diferentes nociones de política, de poder, desde el punto de vista histórico. Ese fue un tercer tema. El segundo tema estuvo más bien vinculado a cómo se estudia el Estado, ¿no? El estudio sociológico, el estudio jurídico. El tercer tema estuvo vinculado al origen de la palabra Estado y el origen del Estado, pero sobre todo cómo el Estado, ¿no? La palabra en sí no es la cosa, sino está vinculado a la organización política y las diferentes perspectivas sobre esto. Y el tercer tema sí ya estuvo más vinculado a las nociones de poder, Estado, poder, política, ¿no? Y cuáles son sus relaciones vistas desde el punto de vista de las teorías de poder previstas por Bobbio y desde el punto de vista de la teoría del poder prevista por Dussel. Bobbio hace un recorrido más bien de las teorías doctrinales en la antigüedad, el medioevo, la modernidad, y después la relación de poder como primacía, como el poder como primacía de la política como elemento fundamental relacionado al poder, y cómo esto se vincula a la legitimidad. Y Dussel nos hace todo un proceso de diálogo de cómo él concibe el poder en la comunidad política, que se llama potencia, y cómo éste se ejerce mediante la potestas en las instituciones. Y cómo todo esto tiene una relación en los campos económicos, políticos, morales, sociales, ¿no? Y cómo a la vez hay formas de tomar acuerdos en la comunidad política y formas de ejercer el poder en las instituciones. Y cuando lo que las instituciones hacen no coinciden con lo que la comunidad política dice que deben hacer, hay una fetichización del poder, ¿no? En esencia, es la teoría dusseliana de sus tesis de política. De lo que yo les puse a estudiar, tiene más elementos. ¿Hay alguna duda respecto a todo esto? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que quieran comentar? Bueno, muy bien. Entonces, esta semana elaboro el examen y les aviso cuándo está abierto y cuántos días estaría abierto, etcétera. ¿Vale? Perfecto. Bueno, vamos a la segunda unidad. ¿Qué vamos a hacer en la segunda unidad? En la segunda unidad del curso vamos a ver esta noción histórica del Estado, la perspectiva histórica del Estado. La perspectiva histórica del Estado es una perspectiva de hecho se le llama así, la perspectiva que tiene que ver con que el Estado tiene una construcción como proceso histórico. Es una construcción que no está vinculada única y exclusivamente sí está vinculado al poder, a las relaciones sociales, a las relaciones de poder, evidentemente, pero va a tener toda una concepción acerca de cómo se origina el Estado históricamente y cómo también después se fue desarrollando como siempre como un proceso histórico, porque justamente esas relaciones de poder, esas formas de expresión de la política han tenido expresiones diferentes históricamente, ¿no? En este sentido, eh, esta perspectiva no coincide con pensar el Estado solamente en la modernidad, sino asume que el Estado
tiene un devenir histórico desde que la modernidad tiene, em, se empieza a organizar social y políticamente. Y desde que la humanidad, disculpen, la humanidad se empieza a asociar social y políticamente. Por tanto, sus orígenes están evidentemente desde la comunidad primitiva o desde que justamente a partir de la comunidad primitiva hay un proceso de asentamientos, hay un proceso de, de, de sedentarismo, de desarrollo de las comunidades, de organización social que implicó en algún momento una organización política. No, no es que siempre hubo organización política, sino que la organización social que se dieron los seres humanos implicó una organización política. No coincide entonces esta teoría, que es la teoría marxista, neomarxista, la histórica sobre todo, en la perspectiva vinculada única y exclusivamente al Estado moderno y a cuando la concepción de Estado surgió. En este sentido, para toda esta teoría, el documento fundamental histórico en el cual se basan los autores marxistas y les interesa, además de toda la historia que puede haber generado a partir de filosofía política, historia, por ejemplo, historia política también que hay. Existen bastantes tratados sobre esto. Y digo tratados porque son libros clásicos ya. Evidentemente, una de las cosas fundamentales que se plantea es que justamente el Estado es un proceso histórico, el Estado es una organización política de desarrollo histórico. Desarrollo histórico no quiere decir que históricamente viene dándose un Estado que se modifica, no, sino que en cada proceso histórico concebido en un momento determinado, por el desarrollo de determinadas fuerzas sociales, de organización de lo político, de relaciones económicas, se da un tipo histórico de Estado, se da un tipo histórico de organización política. Y está muy vinculado, evidentemente, a, primero, las civilizaciones antiguas, y aquí ya estoy dando definiciones claras. En las civilizaciones antiguas estaba el famoso Estado despótico oriental. Se le llamaba así, pero ni es despótico ni es oriental. Los estados, vamos a decir, también se les ha llamado estados hidráulicos, y vamos a ver sus características. ¿Quiénes son estos estados? Lo voy a decir rápidamente, o cuáles son estos espacios territoriales. Sedentarios. China, India, Mesopotamia, el mundo hebreo, cartagineses, fenicios, Egipto, pues las grandes civilizaciones antiguas, el imperio persa, los hititas, el imperio hitita, pues el arameo era una zona y era un idioma. ¿No? Los hebreos, los palestinos, toda la zona del mundo, vamos a decir, del Medio Oriente. Una cosa es Mesopotamia, que es Irak e Irán, esa es Mesopotamia, lo que es hoy Irak e Irán, y otra cosa es el Medio Oriente. Y en el Medio Oriente, ahí los grupos eran muy antiguos, y toda la península que hoy es todo el pedazo de que conforma el mundo hebreo, antiguo, etcétera, que es de los más antiguos, de asentamientos, todo esto estaba lleno de determinados grupos, se le llama el mundo hebreo. Los cartagineses en el Mediterráneo, los fenicios eran ciudades alrededor del Mediterráneo, Egipto, donde está hoy Egipto, pero abarcaba hasta Sudán, todo el Nilo. La India igual, eran muchos grupos étnicos alrededor del río Indo y Ganges. En China, alrededor del río Huanghe y Yangtze,
muchos grupos también étnicos, comunidades étnicas. Y Mesopotamia es toda la riviera alrededor de, no riviera, alrededor del río Tigris y Éufrates, donde está hoy la zona de Irán e Irak. El imperio persa es todo lo que es hoy el Medio Oriente, abarcando incluso hasta casi la India. Pero el imperio persa es un momento histórico también. Pues eso. Ahí se formó un tipo histórico de Estado, que el documento que les había comentado previamente, en el cual, además de los tratados y todo, es el famoso libro del origen, la familia, la propiedad privada del Estado, de Federico Engels. Es donde va describiendo muy bien esta relación política, jurídica, normativa y económica de la conformación histórica de los tipos de Estado. El segundo tipo histórico de Estado sería el esclavista, Roma y Grecia. Y no hay otro tipo histórico de Estado de esclavismo. Y esto está vinculado mucho al modo de producción, esto lo vamos a ver en clase y conceptualizar. Tiene que ver con la Grecia entre el año 700, 800 antes de nuestra era, y la Roma, que también más o menos sobre 700 empieza a desarrollarse la monarquía romana, hasta que muere la Roma antigua con la caída del Imperio Occidental Romano en el 476 después de nuestra era. ¿Ok? ¿Van conmigo, chicos y chicas? Bueno, ahí el tipo histórico de Estado es la esclavista, y ahí hay que tener una distinción. La Grecia, hay una Grecia antes de la Grecia clásica, antes del 700, antes de nuestra era. Esa Grecia anterior es una Grecia antigua, que es igual que las civilizaciones antiguas. ¿Quiénes son? Troya, Creta, Micenas, el Toros de Minos, la Odisea, la Ilíada, esa concepción de lo político, etcétera, que es mucho más antigua, tiene que ver con la civilización antigua, no con la Grecia esclavista. La Grecia esclavista es una Grecia mucho más desarrollada, llena de polisestados, que comienza sobre el 700 antes de nuestra era aproximadamente. 700. Es un proceso histórico largo, como de 500 años de desarrollo, de invasiones, de grupos que hay, hasta que se acomodan muy bien las polisestados y generan no solo una Grecia esclavista, un tipo de Estado esclavista, pero a la vez una organización política muy peculiar. E incide mucho en Roma también, en Roma, monarquía, república, imperio. Después, ¿cuál es el otro tipo histórico de Estado reconocido por estos autores? El feudal, tipo histórico de Estado feudal. ¿Cuándo se desarrolla ese tipo histórico de Estado? Entre los años 600 aproximadamente después de nuestra era, con una cumbre en los 800, hasta los años 1200. Es decir, entre el siglo V, entre el siglo VI, VII después de nuestra era, y el siglo XIII después de nuestra era, ¿no? Siglo XII, XII y XIII después de nuestra era. Hay una pregunta, ¿hay esclavismo antes? ¿Hay esclavismo en otras épocas? Bueno, sí hay un tipo histórico de esclavista en otra época, no. ¿Hay esclavismo en otras épocas? Sí, como manifestación económica, pero no como tipo histórico de Estado. ¿Hay feudalismo en otra época de la que estoy diciendo, como ahora actualmente? ¿Hay otro tipo histórico de Estado feudal? No. Pero ¿hay formas feudales en otras épocas? Sí, económicamente. Lo que quiero decir es que los tipos históricos son unos recuentos históricos de procesos históricos de organización política de la humanidad en momentos determinados y en espacios determinados. No es que toda la humanidad entre el 800 antes de nuestra era y el 476 después de nuestra era fuera esclavista, no, solo es Grecia y Roma.
no es que toda la humanidad entre el 600 después de nuestra era y el 1200 después de nuestra era fuera feudal, no. Es solamente el tipo histórico de Estado medieval que se dio en el centro de Europa y en Inglaterra. Y algunas de estas nociones específicas se pueden encontrar en China mucho antes y en China después, por ejemplo. Y en la India antes y en la India después. Pero realmente no es tan sencillo catalogarlo como tal. ¿Está bien? ¿Puedo seguir? ¿Van conmigo? ¿O ya se durmieron? ¿Sí? ¿Están aquí? Hola. Bueno. Sí, profesora. Sí, todo bien. lo estoy viendo. Estamos bien, maestra. Bueno, ¿cuál es el...? A ver, les estoy apagando el micrófono, por favor. Apaguen su micrófono. Vivo sí. Apaga tu micrófono, Laura. Gracias. Entonces, ¿cuál es, después que viene ese tipo histórico de Estado, el famoso Estado moderno? Justamente la transición de ese feudalismo europeo, ese tipo histórico de Estado feudal, hay una transición hacia la modernidad que se expande ahora sí globalmente. Y ese periodo histórico de la modernidad genera un tipo histórico de Estado que es el Estado moderno. El Estado moderno tiene una serie de características que la vamos a ver en clase. Ahora, ese Estado moderno, así como ustedes lo ven, es el que tenemos hasta hoy. Pero ha tenido muchísimas fases. ¿Está bien? El Estado moderno se divide en Estado absoluto, en Estado, después Estado liberal. Ahora les voy a poner en el pizarrón lo que les he ido comentando. En Estado absoluto, después en Estado liberal, después en Estado social de derecho y después en Estado, y después en Estado constitucional de derecho neoliberal. Aquí les voy a poner lo que les he ido comentando. Sí se ve, ¿no? Sí, maestra, sí se ve. Bueno, aquí estamos, Europa continental y anglosajona. Les voy a poner aquí las fechas, que no se las, cuando se los iba relatando. Por ejemplo, los estados despóticos orientados de las civilizaciones antiguas, se puede tener nociones de ellos entre el 7000 y el 1200 antes de nuestra era. Eso no quiere decir que después de 1200 desaparecieron, sino que pueden haberse ido transformando un poco, ¿vale? Incluso podemos acercarlo un poco más al 800. La Grecia y la Roma clásica sí es del 700 antes de nuestra era al 406 después de nuestra era, que es la caída del Imperio Romano Oriental. La Europa, el Estado feudal se tiene concebido desde aproximadamente el 600 después de nuestra era al 1200 después de nuestra era. Teniendo en cuenta que evidentemente del 600, por ejemplo, al 800
hay un proceso de conformación de todo el sistema este feudal, y que justamente entre el 800 y el 1200, fundamentalmente ahí, es donde se da la famosa, la alta Edad Media y la baja Edad Media. Después viene el Estado moderno, disculpe, que al final el moderno es un Estado capitalista, ¿no? Eso no les queda la menor duda. No más que le hemos dicho Estado moderno, es capitalista, y que podemos dar como un parteaguas el siglo XVI, ¿no? El siglo XVI sería 1500, ¿no? A partir de ahí, y ahí tenemos diferentes tipos. El absolutista, primero. Ahora, este sí se fue expandiendo, este tuvo expansión global, este no es que sea solamente moderno capitalista en Europa, ni mucho menos, no, se fue expandiendo hacia todos los espacios del mundo, ¿no? El absolutista, disculpe un momentito. El absolutista, después el liberal, después el social, o liberal social, si le queremos llamar, y después constitucional, ¿vale? O garantista. Ya estas clasificaciones últimas, por ejemplo, el absolutista es una clasificación clásica para todos, el liberal coincide en liberal en lo político y lo económico. Le estoy dando toda esta clasificación para que sepan todo lo que vamos a ver. El liberal social es el famoso Estado social de derecho, que también se conoce como económicamente como estado de bienestar. ¿Está bien? Y el constitucionalismo, el constitucional o garantista, se conoce como un estado constitucional de derecho. Se le llama así, estado constitucional de derecho. O constitucionalismo garantista. Pero fíjense ahí, pero sí está tipificando no es que tipifique un tipo de Estado específico, sino un funcionamiento del Estado. Sigue siendo el mismo Estado liberal y liberal social que se ha transformado y genera otras formas de funcionamiento, sobre todo de lo jurídico. Y yo se los doy porque me parece muy importante que ustedes entiendan, porque justamente es ahí donde está un poco el Estado mexicano hoy. El Estado mexicano hoy pasó por todas estas fases que estamos viendo acá, que tengo señaladas, justamente. Y en mi criterio, el Estado mexicano estuvo con una relación de estados tipo las civilizaciones antiguas, primero, hasta el Estado mexicano no, México no existía en ese momento. Lo que eran las poblaciones que vivían en el mundo prehispánico estarían con una organización parecida a la de las civilizaciones antiguas, y después, justamente con el proceso de conquista, no pasan por la fase ni esclavista ni feudal, sino van directo a esta fase moderno-capitalista, a partir del siglo XVI y la conquista. Entonces, ¿dónde está el Estado mexicano hoy? Justamente en el constitucionalismo garantista. Por eso es importante, aunque es una expresión del Estado liberal, que entiendan que no es un tipo histórico de Estado. De hecho, el marxismo te va a hablar de los despóticos orientales, del esclavista, del feudal y del moderno capitalista, absolutista y liberal social. Hasta ahí se queda. Pero justamente de este último tiene otro tipo de debates, ¿no? Pero para mí ya hoy, por la forma en que ha adquirido a nivel global, es importante. Otro, y bueno, dentro del mundo moderno capitalista y su expansión global, hay un estado que aparece acá, pero que no está dentro
diríamos que no sería capitalista, lo voy a poner aquí, y se da en esta época justamente en la transición entre el liberalismo político-económico y el social, o más bien lo correcto sería acá. Aquí. Se da como un tipo de estado social, pero no es liberal, es el estado socialista, como tipo histórico de estado, el estado socialista, que es crítico al liberal. Y también, sí les voy a poner unas lecturas que van a ver, donde hablamos del tipo de estado fascista o nazi, nazi, o los fenómenos del fascismo, del nazismo vinculados al Estado, tienen sus características. Vinculados al totalitarismo, autoritarismo, ¿vale? Bueno. Otro elemento que me falta acá para ya cerrar es que mientras el Estado constitucional de derecho, constitucionalismo garantista se ha ido desarrollando, así se le llama, un Estado constitucional de derecho, se ha ido desarrollando desde el punto de vista jurídico, a la vez los estados desde el punto de vista económico se volvieron neoliberales. Para que también entiendan. Este esquema es fundamental para que vayamos viendo todo el recorrido, ¿vale? Es un recorrido que al inicio, el primero, es un recorrido que sí tiene carácter casi global, aunque se basa solamente en las grandes civilizaciones, no en todas las civilizaciones antiguas, sino en lo que se ha estudiado las grandes civilizaciones. Acá se tiene ubicación en la Grecia y Roma clásica, en el feudalismo, en la Europa continental anglosajona, única y exclusivamente es el centro de Europa. Bueno, Europa continental anglosajona, porque el feudalismo abarcó Rusia, Europa del Este, toda Europa. Exactamente. Y el último es un tipo de Estado, el moderno sí se expandió con la colonización, y es una forma de Estado que no solo se expandió, sino que se proyectó primero así como absolutista, después como liberal político económico, después como liberal social. Ahí cuando surgieron los liberales sociales, a ver, les voy a poner las fechas para que las tengan más claras. Bueno, aquí hay fechas disímiles, ¿no? 1500, vamos a poner a 1700, bueno, no, 1800. Después 1800, que ya es siglo XIX, hasta el 1920, ¿no? En buena ley 17, realmente es hasta el 17. Justamente el Estado liberal social y Estado social de derecho comienza en 1917 con la Constitución mexicana, el socialista en 1917 con la Revolución de Octubre, el 17 con México, el socialista, como les dije, y los fascistas, los nazi, totalitarismos, autoritarismos, espérense, disculpen, que pensé que estaba esto unido. Justamente los tenemos a partir de la década del 20, ¿no? 20, 30. Y los constitucionales, fíjense, este Estado social de derecho tuvo mucho, empieza con México, pero tuvo una expansión
muy larga hasta 1970. En Europa se expandió en casi todo el mundo. Y el socialista, la Revolución de Octubre, duró hasta 1990. Los fascistas, nazis, totalitarismos, autoritarismos duraron hasta 1945, con la Segunda Guerra Mundial, el término de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el constitucional de derecho, constitucionalismo garantistas neoliberales comenzaron justo. Es complejo. El neoliberalismo empieza en 1970, el constitucionalismo garantista más bien tiene un proceso mucho más de consolidación en 1990. Son procesos diferentes aunque se unen, ¿vale? El neoliberalismo no es un nuevo Estado, ¿eh? Es una nueva forma económica del Estado capitalista que empieza en los 70, pero que se ha unido, el que ya cuando eran neoliberales ya dejaron de ser estados sociales de derecho. Lo que pasa es que el primer estado neoliberal, ¿cuál es? El chileno. Es el primer estado de configuración neoliberal, el chileno, en 1973. Pero ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que justamente deja de ser un estado social de derecho. Chile no lo dejan ni ser, y lo que va a pasar posteriormente con Chile es una dictadura militar. Una dictadura militar que perduró hasta los años 80. Entonces, cuando ya pasa Chile de la dictadura militar a los supuestos momentos democráticos, que todos son en los años 80, todos los países latinoamericanos que tuvieron dictadura tuvieron esa realidad hasta los años 80, lo que va a pasar justamente es que van a volver a ser estados liberales y empiezan a hacer alguna inversión social, alguna, pero por ejemplo, si tú ves el caso chileno pasó de ser un estado liberal a querer implantar algunas cuestiones sociales y pasar a una dictadura. Entonces realmente se volvió un estado de tipo autoritario, totalitario, no tiene un decursar por el estado social, y después cayó en ser, y entonces siendo una dictadura fue un estado neoliberal. Entonces depende de cada contexto histórico y espacio, hay que analizarlo. Esto es un esquema generalizante, ¿no? Generalizado, pero no me lo tomen al pie de la letra como que, por ejemplo, al pie de la letra no se puede tomar. No puedes decir que México fue una civilización antigua y de ahí fue esclavista. Eso es una falacia histórica. México fue, en mi criterio, una civilización antigua y después fue un estado moderno capitalista en el siglo XVI y tuvo todas estas fases: absolutismo, liberalismo político-económico, liberal social y constitucional de derecho y neoliberal. Así es México. Pero, por ejemplo, Cuba no tuvo ninguna civilización antigua. Cuba tiene una población muy pequeña, por ejemplo. Entonces Cuba realmente tuvo más bien grupos de comunidad, casi comunidades tribales, con una organización política muy básica, muy social, más bien ni política, hasta que fue conquistada en el siglo XVI y pasó directamente a conformar un Estado moderno capitalista. ¿Con qué? Con una base fundamental que fue el esclavismo, pero no es esclavista, es Estado moderno capitalista. Todo eso lo vamos a explicar en clase. ¿Se entiende? Y Cuba pasó de una noción absolutista de Estado a un liberalismo político-económico, tuvo unos 10 años de liberalismo social muy mínimos, solo constitucionales, y después pasó a un Estado socialista en 1959. Entonces cada espacio tiene su contexto histórico, su proceso histórico. ¿Está bien? Entonces eso es un poco lo que te dice esta teoría. Esta teoría lo que te plantea es que son organizaciones políticas donde lo económico, lo político, lo económico, se relaciona a la política y esto genera organizaciones específicas en diferentes espacios territoriales y en diferentes momentos históricos. Entonces hay que analizar realmente cada espacio, territorio
en su proceso histórico, qué fue lo que fue conformando. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí? Creo que no. Ustedes dirán, pero toda la clase para dar el esquema, sí, porque justamente lo que me interesa antes de entrar en materia es que tengan el panorama, el mapa. Y es un mapa que evidentemente, si por ejemplo dices China, ¿qué pasó con China? Ah, pues China fue un estado de civilización antigua muchísimo tiempo, muy interesante. Desde el año incluso 7000, 6000, hay elementos de diferentes grupos étnicos en China, con una organización muy clásica, que ya vamos a ver sus características. Y después vamos a ver que sobre el 200 antes de nuestra era, a ver, eso no lo vamos a ver porque no les puedo dar una clase, solo vamos a ver las características generales. Pero China, en el año 200 antes de nuestra era, se conformó en pequeños reinos, en grandes reinos. No, disculpen, eran pequeños reinos y se conformó un gran reino, un gran imperio. Y ese imperio perduró hasta la Revolución Socialista China en el siglo XX. Y estamos hablando del 200 antes de nuestra era. Perduró hasta la Revolución China en mediados del siglo XX, ¿se imaginan? Entonces cada espacio hay que analizarlo. ¿Para qué te sirve esta clasificación y estas denominaciones? Para entender desde un ámbito económico y político cómo se organizaron, cómo hubo organizaciones políticas, ¿no? Políticas, cómo se fueron dando históricamente en determinados espacios y qué características fundamentales han tenido. ¿Está bien? Y sobre todo, yo voy a hacer énfasis en México, ¿no? Que es la que me interesa que entiendan perfectamente para lo que viene después. ¿Qué viene después de esta materia? Derecho constitucional. Y ustedes necesitan saber dónde ha estado México ubicado y qué tiene México hoy. ¿Está bien? ¿Listo? Bueno, ¿alguna duda? ¿Ya puedo guardar acá? ¿Sí? Bueno. Vale. Bueno, ¿alguna duda, chicos, chicas? Bueno, ¿qué vamos a leer ahora? Vamos a leer justamente, disculpen, vamos a leer justamente un texto donde habla los tipos históricos de estados que son, para que se entienda bien. Vamos después de leer este texto, que es el capítulo 1 de este manual, como les comenté. Vamos a ver que justamente, a pesar de que hemos comentado de que hay una relación vinculada al desarrollo de la humanidad, ahorita voy a dar los primeros elementos, y al desarrollo societal de la humanidad, incluso aunque tengamos visiones diferentes. Ay, disculpen, que se me fue la luz acá y me asusté. Se fundió el bombillo. Disculpen. Se fundió el bombillo y me asusté. O sea, no. Aunque hay elementos importantes e interesantes propios de esta concepción del Estado, tenemos elementos comunes con los que piensan que el Estado comenzó en la modernidad. Hay elementos comunes entre esta concepción marxista y otras concepciones sociológicas del derecho u otras concepciones que no son marxistas. Y también hay diferencias, todo eso lo vamos a ver. Y por último, vamos a dialogar sobre, y lo que más me interesa es el concepto del tipo histórico de Estado, justamente el concepto de tipo histórico de Estado, para que lo entiendan, y ya hoy hemos hecho la clasificación de manera general, ¿no? Posterior a esto, ya vamos a ver cada uno de los tipos históricos de Estado y cuáles son sus características. ¿Está bien? ¿Listo? Bueno,
Vamos a empezar, vamos a comenzar justamente con ese proceso de desarrollo. Este proceso de desarrollo, ¿a qué está vinculado? Justamente a que los seres humanos somos seres, un poco cuando Dussel empieza en la tesis 1 con la voluntad de vida, ¿se acuerdan? Que de tesis, Dussel dice que los seres humanos tenemos voluntad de vivir, de satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Vamos a empezar, a ir vinculando un poquito los conocimientos, ¿no? Entonces dice Dussel, los seres humanos tenemos voluntad de vida, tenemos ganas de vivir. Voluntad de vida es una categoría de Schopenhauer, en filosofía, la voluntad como representación, pero la voluntad en sí es que el ser humano tiene voluntad de estar en el mundo, no de no estar, no nace para morir, bueno, nace para morir después, pero inicialmente para existir, para estar, para desarrollarnos como entes vivos, ¿no? Ahora, eso no lo hacemos solos, lo hacemos socialmente. ¿Por qué? Porque somos mamíferos, 1. 2, porque somos, al ser mamíferos somos gregarios, andamos en grupo, en manada, y ese es el segundo, y porque además es la única forma que tenemos como de sobrevivencia. Justamente no sobrevivimos solos, como todos los mamíferos. Los mamíferos andan en manada no porque se quieran mucho, no es un tema de afectividad, es un tema de sobrevivencia. Bueno, también de afectividad, ya sé, pero de sobrevivencia, de que tenemos que, la especie sobrevive en grupo porque se ayuda mutuamente en la sobrevivencia. Ahora, los seres humanos somos seres racionales. Si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, puede levantar la mano y no hay ningún problema, les doy la palabra, aquí estoy atenta a eso. Los seres humanos somos seres racionales, esa es la gran distinción, y somos seres creativos. En ese proceso, justamente cuando los seres humanos, en su proceso ya de desarrollo físico eh, eh, y de transformación, vamos a decir, del mono en hombre, como es que se ha dicho históricamente en la teoría darwiniana, aunque a mí realmente tampoco ya es una teoría en la cual se plantea que tiene muchos, ¿cómo decir?, muchas falencias, ¿no? No es un proceso evolucionista. Hay quien plantea que hubo en la humanidad saltos cuánticos, físicos, energéticos, que provocaron cambios en las especies, ¿no? Y esos saltos energéticos cuánticos son de un proceso de explosión energética que genera un cambio súbito, no un proceso evolutivo. Y que eso está en la geología, en las rocas, estas grandes explosiones energéticas que generaron cambios en las especies, etc. Y también está toda esta teoría darwiniana, la evolución de la especie a partir del agua a los anfibios a la tierra, al aire, etcétera, etcétera. Pero se plantea mucho que Darwin tiene muchas falencias en esa teoría, ¿no? Tiene muchos huecos en la misma, ¿no? A mí la teoría de la física, y no estoy hablando de Big Bang, no me refiero a eso, me refiero a teoría física donde en la geología, en las rocas, hay cambios de polos magnéticos en la historia de la humanidad, pero estamos hablando de millones de años. Cambios energéticos impresionantes que pueden haber generado el surgimiento no solo de determinadas especies, la extinción de otras, etcétera, y cómo nos fuimos desarrollando. Pero vamos al ser humano. El ser humano finalmente baja de los árboles y se ubica en la tierra. ¿Qué hace? Lo primero que hace es empezar a tomar una posición de erecta, es decir, erguida como cuerpo. Y eso genera dos cambios fundamentales. Y todo esto no está en la lectura, se los estoy dando hoy porque justamente quiero que tengan este desarrollo. Eso está en un libro que sí se los puse en las complementarias, lo pueden leer en el texto de Dussel de Historia Política y Crítica. Dussel justamente
en su libro Historia Política y Crítica, hace un proceso de desarrollo muy interesante de cómo el ser humano, y lo explica muy rápido, unas 5 cuartillas, muy bonito, de cómo el ser humano baja a los árboles, empieza a buscar cómo sobrevivir y, por ejemplo, su cuerpo se vuelve erguido porque está buscando en los árboles alimentos, en las plantas, ¿no? Y eso hace que el cuerpo se estire y su columna se estire, pero también se estira su cabeza, su cuello, y genera y desarrolla las cuerdas vocales. Y al desarrollar las cuerdas vocales desarrolla un primer elemento muy relevante que es la comunicación, la intersubjetividad. La comunicación, cómo empezar a desarrollar un proceso de articulación de lenguaje que implica una comunicación. Y dentro de un grupo que es mamífero, gregario y que convive, genera un proceso de intersubjetividad muy peculiar, diferente a lo de los otros seres mamíferos. Jesús, Alfonso, ¿quieres comentar algo? Adelante. Jesús, ¿quieres comentar algo? Levantaste la mano y tienes abierto el micrófono, pero no te vemos ni te escuchamos. Creo que no tienes cámara, pero no importa, puedes comentar aunque no tengas cámara. Bueno, si quieres nos escribes algo en el chat por acá, mira, en el chat puedes escribir. Si deseas. Bueno, seguimos entonces en lo que Jesús puede conversarnos y decirnos algo. Araceli, adelante. Ah, que lo que yo comentaba es la bipedestación. Vale, muy bien. Sí, es la de caminar en dos bipedestación es caminar en en las extremidades, exactamente. Usar dos extremidades. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Justamente. Muy bien, gracias. Araceli, adelante. No, ya no, profesora. Lo que pasa que le iba a comentar que no sé si se escuchaban bien los compañeros porque están preguntando muchos en el WhatsApp que qué es lo que está diciendo. ¿No me escucha? ¿Me escucha o no? Sí se escucha bien. Sí la escucho bien. Yo también, maestra, lo escucho bien. Ok, vale. Bueno, a veces se puede entrecortar, sí, se puede entrecortar desde acá. Puede ser que el internet de ustedes también se entrecorta. Ok, de todas maneras lo estamos grabando, ¿vale? Lo pueden ver cuando lo grabemos. Sí se escucha bien, maestra. Sí, puede ser mi internet, pero a ver, si algunos escuchan bien y otros no, puede ser el internet de ustedes. Mira, ahora me está diciendo que está inestable, que de pronto puede ser que baje un poquito. Pero no se preocupen, no se angustien. La clase queda grabada y ustedes lo pueden ver. Y la grabación siempre se escucha bien, porque es directa la grabación a mi computadora, entonces siempre se va a escuchar bien, ¿vale? No se preocupen. Bueno, entonces, a ver, como decía, como nos dijo Jesús, al pasar el ser humano por ese proceso de bipedestación, y que no es individual, es colectivo, pasamos al proceso de desarrollo de un lenguaje y una articulación de comunicación. Y esa es intersubjetiva, y eso es muy importante. Y eso nos separa completamente de los seres, de los otros mamíferos, ¿entiende? Esto es muy relevante. Y el otro proceso es que nosotros somos creativos, ¿no? Somos creativos. ¿Qué hacemos con la creatividad? Nosotros tenemos la forma de, no solo tenemos las manos, sino la forma de transformar las cosas mediante la racionalidad y la creatividad.
Y ese proceso de creatividad nos hace descubrir cosas, inventar cosas, modificar la naturaleza. Y eso se expresó justamente en la antigüedad de los seres humanos con el descubrimiento del fuego, por ejemplo, el descubrimiento de la rueda para transportar y hacer algo para transportar, hacer una rueda implicó después ponerle algo arriba y transportar cosas. También implicó el darnos cuenta que podíamos domesticar animales, ¿no? Incluso ya di varios saltos históricos, pero el primer descubrimiento, por ejemplo, el descubrimiento del fuego implicó no solo que pudieran las personas protegerse mejor del frío, sino también alimentarse mejor, porque la comida cocida, cocinada, se digiere más rápido, entonces las personas pudieron, por un lado, los seres humanos pudieron desarrollar mejor en la alimentación también carnívora, otro tipo de animales que no comían antes o que le era difícil comerlos antes de descubrir el fuego y de procesarlos, le generó un desarrollo mayor del cerebro, de la corporalidad y a la vez menos tiempo de digestión, que provocó que pudieras tener más tiempo de creatividad. Todo eso es el desarrollo de la comunidad primitiva y provocó que tú fueras generando determinadas, como es lo que se plantea, este tipo, lo que plantea Engel es que es un tipo de trabajo, ¿no? Lo que hace el ser humano en todo tipo de relación de creatividad, eso se los di en legalidad social del derecho, se le llama la artefactualidad, que es que el trabajo es arte creativo, es arte porque es creativo, factualidad porque es de hecho, de manos, de realización de los seres humanos, todo este tipo de racionalidad creativa, etcétera, que te hace descubrir cosas, que te hace hacer cosas, es la base del trabajo. Y el trabajo es visto no solo, hoy vemos el trabajo como una necesidad para vivir, para ganar dinero, pero inicialmente era un proceso de sobrevivencia, construir herramientas, cazar animales, etcétera, etcétera. No voy a abundar mucho más en esto, quiero que entiendan que más o menos esto lo deben haber visto en otras materias, en la prepa, qué sé yo, que entiendan que hay 3 formas de organización política en esa comunidad primitiva. Primero, o 2 formas, sobre todo, organización social, disculpen. Y ahora ya les había cerrado el pizarrón. Primero, mira, aquí está, disculpen. ¿Sí lo ven? Sí tenemos el mismo pizarrón, ¿no? Porque quiero más bien. Maestra. Perfecto. Lo primero que tenemos como organización social en la comunidad primitiva, tenemos las hordas y después las gens y después las tribus. Sí, son 3 tribus, que también se les llamó. A ver, de esto no van a leer, por eso se los estoy dando yo en la clase. Fratrias. De esto no van a leer porque no tenemos tiempo. Se lo estoy dando una sola clase así de corrido para que más o menos tengan los elementos antecedentes, ¿vale? Las hordas son organizaciones sociales de 25 o más personas. Son nómadas, son nómadas, son, la verdad, de una promiscuidad, no hay identidad sexual, familiar, no existe nada de esto, y todo su estilo, todas sus formas de vida tiene que ver con la sobrevivencia, ¿no? Sobrevivencia, es un periodo bastante salvaje, ¿no? Vamos a decirlo así, se le llama así históricamente, que son términos raros, ¿no? Dime, Fabiola, te estoy observando, me sale aquí que levantaste la mano. Profe, lo que sería gens
¿Sería como la organización territorial que había en ese tiempo o algo así? No, todavía. Las gens, espérame. Las gens, estamos en las hordas, todavía. 25 más personas son nómadas y solo funcionan en función de la sobrevivencia. Se están moviendo todo el tiempo y justamente, a ver, es que no les puedo dar, nos quedan 12 minutos y quiero que este tema quede saldado acá. Pero las hordas está vinculado a los primeros descubrimientos que ellos hacen. Ellos van como en manada, en grupos muy, muy salvajes, más bien muy mamíferos, y van buscando la sobrevivencia muy básica. Su reproducción es una reproducción como sexual promiscua, sin identidad sexual familiar ni mucho menos, dentro del grupo, y están en función de la sobrevivencia. Cuando pasan a la sociedad gentilicia, a la sociedad que se llama sociedad gentilicia, que es un tipo de sociedad, está muy explicada en este texto que les dije de Engel, ya es una sociedad que tiene más de 100 personas, por lo menos, más de 100 personas. Y es una sociedad donde sí hay un proceso ya de organización interna, social, más ¿cómo plantear? Más claro. ¿En qué sentido? En que ellos sí tienen un proceso de identidad muy claro, identidad vinculado al ámbito sexual y de reproducción de la vida como sexualidad, como vista como reproducción de los seres humanos, vinculado al tótem y al tabú. ¿Cuál es el tótem? El tótem es el águila. El tótem está regido por la matria, por la matria. El tótem es un término regido eso está explicado en el texto de Sigmund Freud, tótem y tabú, muy claramente, el desarrollo de la sexualidad del ser humano. Y esto ya se los he comentado, yo creo que lo comenté en esta clase, no sé si en la otra de teoría del derecho. El tótem es el águila, la matria es la que define este tótem porque es la que tiene a los hijos en su vientre y los pare. No se puede definir una identidad de familia heteronormativa, ni mucho menos, ni en este sentido. Y el tabú es que entre el tótem y águila no se reproducen, no se pueden mezclar. Entonces es una sociedad de 100 o más personas que se empieza que se mezcla con otra sociedad gentilicia. Y este es muy importante porque esto es una primera norma jurídica, esto es una primera prohibición. Digo, ellos no se pueden mezclar, el tabú es no mezclarse entre ellos, no mezclarse entre el tótem. Pero sí con otra sociedad gentilicia, ¿no? Con otra sociedad gentilicia. Y aquí está primero, el no mezclarse es la primera prohibición, ¿no? Evidentemente. El no mezclarse es la primera prohibición. ¿Vale? Entonces, esto ya es una sociedad, la sociedad gentilicia no siempre fueron sedentarios, pero es la base de la sociedad sedentaria, Y el sedentarismo es muy importante porque ¿dónde se asentaron las sociedades sedentarias? Se asentaron alrededor de ¿qué? De ríos. Alrededor de los ríos, porque justamente necesitaban, por favor, cierren sus micrófonos. Brenda, alrededor de los ríos, necesitaban alrededor de los ríos asentarse para sobrevivir. Y el asentamiento y el sedentarismo nos lleva Porque a ver, ¿qué quiere? Si levanten la mano, el problema es que estoy escribiendo en el pizarrón. No puedo saber si levantan la mano. Si quieren hablar, levanta la mano. perdón, profe, Dime. Adelante, Fabiola. perdón. Es que le iba a decir que se quedaban alrededor del río por lo de la agricultura, ¿no? Algo así. Claro, agricultura. Aquí ya empiezan a generar agricultura y empiezan ¿Qué te ibas? A ver, dime. domesticación de animales.
¿ok? Y de ahí se pasa, evidentemente, es que me quedé con las tribus por acá colgadas. Disculpe. Por favor, ¿pueden cerrar sus micrófonos? ¿Pueden cerrar sus micrófonos? Gracias. Salvador. Alrededor de los ríos, pero aquí ya esta sociedad gentilicia, que es una sociedad mucho más, pueden ser nómadas y van hacia una transformación de sedentarismo, y ya aquí se empiezan a armar las tribus. Realmente este proceso gentilicio nos lleva a las tribus. Las fratrias es como un grupo, una confederación de tribus, vamos a decirle así. Así se llama, confederación de tribus, grupos de tribus que se unen y se hace ya un grupo, un asentamiento mucho más fuerte. ¿Por qué expliqué todo esto hoy? Porque este es el desarrollo que se ha previsto históricamente entre los años 10.000 antes de nuestra era, hasta el 7000 aproximadamente antes de nuestra era. Y en ese desarrollo, justamente cuando ya tienes el grupo asentado con agricultura, domesticación de animales, ¿dónde está? Aquí todo esto es una organización social de reproducción de la vida económica, de sobrevivencia, donde empiezan a aparecer unas primeras normas jurídicas, prohibiciones. El tótem y el tabú es el mejor ejemplo de la que no es solo un tema de sexualidad, es un tema religioso. El tabú es religioso. Es una prohibición que ellos no lo están diciendo porque sea sexual, sino porque el tótem es una identidad religiosa. Y en ese sentido, las normas, todo esto son normas jurídicas que son más bien de organización social, de contenidos místicos, religiosos, entonces, pero que implican prohibiciones, obligaciones, etcétera, de organización de la sociedad. Y justamente sí empiezan a generar una organización, una estructura política, una estructura de política que implica, bueno, quién toma las decisiones, cómo se toman las decisiones, cómo nos vamos a organizar, ¿no? Siempre les he dicho cómo nos vamos a organizar y quiénes y quién y cómo tomamos decisiones como comunidad, ¿no? Y en ese sentido, justamente, todo eso pasa en este periodo, y ya sobre el año 7000, hay muchas evidencias sobre el 7000, 6000, 4000, 5000 antes de nuestra era, de las civilizaciones antiguas. Pero que tuvieron este devenir previo. Todo el mundo, a ver, lo que se plantea en la historia es que todo el mundo tiene este devenir. Todas las organizaciones, todos los espacios territoriales donde hay poblaciones han tenido este proceso más o menos bastante estructurado, ¿no? ¿Se entiende? Es lo que les puedo comentar. Y que justamente ya el desarrollo de una civilización antigua es una población, hay un territorio, y hay un espacio, hay una población, y hay una estructura política de ordenación social, hay una estructura de ordenación social, vamos a decirlo así, una estructura de ordenación social que implica una estructura política, y aquí es donde se plantea que justamente en ese desarrollo social, económico, de agricultura, domesticación de animales, etcétera, de desarrollo de la sobrevivencia de grupos sociales, de las tribus, después las fratrias, surge el primer estado, que sería el estado de las civilizaciones antiguas, o la primera organización política, si le queremos llamar así. La primera organización política. Desde aquí, la primera organización política
que sería el tipo histórico de estado de las civilizaciones antiguas. La próxima clase empezamos. La próxima clase vamos a ver varias cosas y si podemos ya le entramos al estado de la civilización antigua. ¿Vale? ¿Alguna duda, chicos, chicas? ¿Todo bien? No, Bueno. Disculpen porque si estoy escribiendo en el pizarrón no veo quién está ahí, etc. Hoy la clase ha sido un poquito expositiva mía porque no les puse la lectura. Ya el miércoles, ahorita mismo voy a ver lo del escaneo de la lectura, si no mañana muy tempranito y la van a tener y por favor la pueden leer lo más rápidamente para que participen ustedes, ¿vale? ¿Listo? Bueno, y ya no vamos a hacer la historia de China, ni de la India, ni de nada de eso, no. Lo que vamos a hacer es la característica del tipo histórico de Estado, ¿vale? ¿En qué se caracterizaba esa organización política? Y claro, esta concepción, que es la marxista, histórica y socioeconómica, relaciona mucho, no solamente la organización política, sino también cuáles son las características sociales, económicas que tiene esta organización para tener ese tipo de organización política. Es justamente su esencia, ¿vale? Bueno, chicos y chicas, les mando un saludo, un fuerte abrazo. Vamos a cenar algo. Muchas gracias. Disculpen que hoy no les haya puesto todavía la lectura, pero ya la próxima clase, sin falta, la tienen, ¿vale? Buenas noches. Buenas noches y buen provecho, maestra.